el presidente Lenín Moreno con uno de sus asistentes y, entre otras cosas, entregaron una información con un pendrive. Procesar estas denuncias y encarcelar inmediatamente a Jorge Glass. Amigos queridos, esto sí es increíble. Revelan declaración juramentada de Dalo Bucaram sobre presunto montaje de pruebas contra Jorge Glass. Así, el paralítico mental de Moreno destrozó un proceso que se estaba llevando de transformación en el Ecuador y dejaron que la derecha entre y destrocen al país. Ese es un testimonio notariado que no lo podemos perder y tenemos que recordarlo, rendido en la ciudad de Panamá en enero de 2021. El político ecuatoriano Dalo Bucaram afirmó bajo juramento que en septiembre de 2017 mantuvo una reunión reservada con el entonces presidente Lenín Moreno en un hotel de San Borondón. Según el documento y sus declaraciones, en dicho encuentro el mandatario le habría entregado directamente un dispositivo de memoria, un pendrive, con supuesta información incriminatoria denominada la ruta del dinero, pidiéndole que presentara la denuncia ante la fiscalía y asegurara que el material le había llegado de manera anónima, con el compromiso de que la justicia actuaría de forma expedita para procesar y encarcelar al ex vicepresidente Jorge Glass. Eso hicieron, eso hizo ese majadero de Moreno. Efectivamente, por el mes de septiembre del año 2017, recibí una llamada de quien manejaba en ese entonces la agenda del presidente Lenín Moreno, que me hacía conocer que era urgente reunirnos en un hotel de San Borondón llamado Hotel El Parque. Ellos querían proveerme una información para que esta información sea inmediatamente judicializada. Asistí a la reunión y estaba el presidente Lenín Moreno con uno de sus asistentes y, entre otras cosas, entregaron una información con un pendrive y que debía entregarlo a la justicia y que su gobierno había tomado la decisión de procesar estas denuncias y encarcelar inmediatamente a Jorge Glass. Él garantiza que iba a conseguir que inmediatamente Fiscalía me llame a dar versión porque su interés era que sea yo quien entregue ese pendrive con esa información sensible para que no nazca del propio gobierno, sino que sea una denuncia externa. De la boca del mismo presidente Moreno, ¿le garantiza que la fiscal general va a darle trámite a la denuncia? 100%. Él garantizaba que iba a ser llamado, como en efecto sucedió. A los pocos días yo fui llamado a dar versión, eso es público, pueden revisarlo en los portales de internet. La fiscalía actuó con mucha celeridad y bueno, todos sabemos cómo se fue desenvolviendo de la judicialización de la política, del odio enfermizo de la exministra Romo en contra de todos sus adversarios políticos y cómo utilizaban la justicia para aniquilarlos. Evidentemente, pues de ahí se fraguaron muchos procesos para deshacerse políticamente, no solo de Jorge Glass, sino de todo lo que para ellos representaba el correísmo. ¿Preguntó usted cuál era esa información delicada? ¿Cuál era el contenido del pendrive? A ver, ellos lo que sostenían es que ahí estaba, supuestamente le llamaban la ruta del dinero y que solo querían que yo lo entregue. Y en efecto así sucedió. Después se hizo público en el peritaje. Este pendrive había sido manipulado por el gobierno del presidente Moreno. Un perito, incluso de Fiscalía, confirma que esa información había estado adulterada por miembros del gobierno. Yo, pensando que Moreno, en un acto de honestidad, había hecho una investigación, había recabado información y que era información realmente sensible, pero después todos a través del peritaje descubrimos que esta información había sido fraguada en computadoras del propio gobierno. Lo que dice usted entonces es que la fiscal Diana Salazar politiza la justicia y usa la fiscalía como arma de persecución también. Bueno, que existe una judicialización política en el Ecuador, eso no es secreto para nadie y por eso hay casos que van más rápido que otros. Y yo lo digo sin reparo porque soy un hombre frontal en todos mis actos y hoy con más años y más madurez, consciente de todo lo que sucedió, fui convencido de hacerlo, que fui utilizado por el gobierno de Lenín Moreno y creo que no fue lo correcto, lo cual hoy me arrepiento. En este país tenemos temor a utilizar el término arrepentimiento y el arrepentimiento es bueno porque te lleva a ser una mejor persona. Definitivamente hoy yo estoy convencido que Moreno persiguió a Glass, persiguió a Correa y que esa persecución se ha mantenido con objetivos políticos de no enfrentar a quienes ellos quizás temen que puedan electoralmente ser superiores. Esa es la declaración juramentada de Dalo Bucaram cuando decidió hacer lo correcto. Pese a ello, un hombre honesto está en la cárcel. Aquí tenemos la declaración juramentada. Vamos a mostrar la página. Aquí está, vean. Rápidamente, no lo principal para no leer. Si ustedes quieren, si ustedes desean, pónganle pausa al video y leen completo la notaría pública primera, Circuito Natural de Panamá, República de Panamá. Entonces, declaración juramentada ante el licenciado Jorge Eliezer Sinch, notario del Circuito de Panamá.
Y dice, compareció Abdalá Jaime Bucaram Pule, varón de edad, su cédula tal, y dice, declaro, que aproximadamente en el mes de septiembre del año 2017, unos pocos meses después de la reunión de la Nación de Quito en el Palacio de Carondelet, a propósito del diálogo, así es, Moreno hacía el diálogo, en el entonces presidente Lenín Moreno, fui llamado a mi celular por parte de su asistente de apellido Guilher, y me informaba que Moreno solicitó una reunión con el carácter urgente en la ciudad de Guayaquil, específicamente en el Hotel del Parque por el sector de San Borondón. Entonces dice, para tratar un tema de carácter urgente respecto a las denuncias que había realizado contra el ex vicepresidente Jorge Glass. Asistí a la reunión. Los encontraba Moreno junto a sus asesores y entre otras se me informó que el gobierno había tomado la decisión de viabilizar todas las acciones pertinentes dentro de los procesos contra Jorge Glass para finalmente encarcelarlo y que necesitaban que yo los ayudara a denunciar una información muy delicada que ellos habían recabado a través de un empleado del señor Ricardo Rivera, de apellido Alcíbar. No querían hacerlo ellos frontalmente porque pensaban que yo era quien de mejor manera había enfrentado estas denuncias contra el ex BP y me aseveraban que Glass diariamente pedía que de alguna forma obren contra mi familia. Accedí a recibir la información haciéndoles notar que la fiscalía jamás iba a tomar en cuenta mis denuncias. ¿Cómo hasta ese momento había sucedido? Los que me respondieron que ellos se encargaban que de forma inmediata la fiscalía tome en cuenta la misma y que me convocarían a dar versión inmediatamente, como en efecto sucedió. Así es, ya en ese tiempo ya estaba saliendo, no, creo que está Pérez Reina y Diana Salazar de asistente. Y vean cómo son las cosas, inmediato, sigamos. Entonces dice, me dieron un dispositivo pendrive que Moreno me había entregado y que obviamente me solicitó que si me consultaban cómo me llegó dicha información, dijera que me había llegado de forma anónima. Ahí está. Lenín Moreno le entregó el pendrive. Así es. Entonces dice la fiscalía, bla, 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 y dice, he podido constatar la forma perversa en la que actúa el régimen del presidente Moreno respecto a la judicialización de la política en el Ecuador. He visto cómo se forjan las pruebas, aparecen bitácoras manipuladas o diarios editados para inculpar a todos sus rivales, por eso que en una actitud cristiana y al darme cuenta que fue utilizado de manera miserable por el régimen para llevar a cabo un plan malévolo contra ciertas familias del gobierno anterior. He decidido hacer lo correcto y contar todo lo sucedido en aquella fecha, que en honor, la verdad, aquel pendrive otorgado por Lenín Moreno, con el tiempo tuve conocimiento a través de un cercano ex colaborador, que muchas pruebas fueron forjadas por ello, incluido aquel pendrive que se me había entregado. Es por ello que como hombre honesto y de bien, no me prende conciencia descansar sabiendo que este hombre me haya engañado y utilizado para encarcelar a un padre de familia que hoy está pagando una pena en la cárcel de Atacunga en ese tiempo, lejos de su familia, por el odio visceral de un hombre sin corazón que ha hecho prácticamente lo mismo contra toda mi familia. Entonces dice, segundo, la presente declaración juramentada la realizo libre, entonces aquí firma, tal. Ahí está, firma, ahí está. Abogada, bueno, Abdalá Jaime Bucaram Pule, Alicia Rosario, notario público. Está notarizado, es decir, esta prueba tiene validez. Vamos con la siguiente video. Vean lo que hacía Jorge Glass en su momento cuando fue a la asamblea. Escuchen. Yo estoy aquí dando la cara, no me he ido a ningún lado. Creo que la responsabilidad política mayor fue enfrentar la corrupción legalizada, la institucionalizada. No es Glass el que vive en una casotota. Mi patrimonio es donde vivo, la camioneta que manejo. Vivo de mi salario y el de mi esposa. Yo no tengo cuentas en paraísos fiscales. Mis manos están limpias, compañeros y compañeras. Mis manos están limpias. Se equivocaron de persona. Yo solo me arrodillo ante Dios para estar de pie ante los hombres. Quiero decirle a todos, a todo el pueblo ecuatoriano, a nuestros militantes, que no tengo ni un átomo de arrepentimiento de lo que hemos hecho por el Ecuador, compañeros y compañeras. Ni un átomo de arrepentimiento de lo que hemos hecho por la patria. No tengo ni un átomo de arrepentimiento de la década ganada. Estoy orgulloso de haber recorrido 10 años con Rafael Correa Delgado por nuestra revolución, en apego a la verdad, por mi esposa, mi madre y mis hijos, hasta la victoria siempre, compañeros. Ahí están los documentos. Ahí están los documentos notariados. No es que nos inventamos nada, esa es una verdad que la prensa la cayó, no dijeron nada. Y está preso Jorge. Y sigue preso Jorge por hacer un parque, por hacer obras en Manabí. Del mismo saco que hizo ahora Noboa un puente. Oye, nos ven las caras los ecuatorianos y nos siguen viendo. Por Dios, ¿qué nos pasa a los ecuatorianos? Dejamos que esto siga. En su versión, Bucaram sostuvo que con el tiempo supo, a través de un ex colaborador gubernamental, que gran parte de los elementos portados formaban parte de un esquema de persecución política e instrumentalización judicial con pruebas manipuladas para perjudicar a figuras de administración anterior. El ex legislador manifestó haber realizado esta declaración para esclarecer los hechos y colaborar procesalmente, señalando
que fue utilizado dentro de un plan estatal orquestado para judicializar la política en el país y encarcelar a Glass. Tanta miseria humana hay en este Ecuador y tantos jueces deshumanizados hay en este país. A Jorge lo condenaron y lo volvieron a condenar por 13 años. Ya cumplió su anterior condena. Ahora está cumpliendo la de 13 por hacer, repito, obras en Manabí, del mismo saco en que Noboa cogió la plata para hacer un puente. Qué desgracia para el Ecuador. Mi solidaridad con su señora madre, y con sus hermanos y con su familia, y con Jorge mismo. Créanme que cada vez esto es peor. El país va de mal en peor. Doña Normita Espinel, Dios le bendiga siempre. Créanme que es duro leer este tipo de información y uno se siente impotente. Pero, o sea, ya tantos años, Jorge. Pero aquí hay los malagoreros que dicen, es que se robó la plata, es que bla. ¿Y dónde está la plata? Miseria humana. Ahí se las dejo, hágase miembro plata, miembro oro. Suscríbase a Hechos Ecuador Noticias. Suscríbase, suscribirse a Hechos Ecuador Noticias.